Este va a ser, de nuevo, un vídeo algo especial. Un vídeo reposado, calmado. Voy a tratar no de una película, sino de una serie de televisión. Creo que va a ser un vídeo de cierta duración, pues son bastantes las cosas que quiero comentar. Así que ya sabéis, sin ninguna prisa, con la calma habitual, voy a ir abordando algunos aspectos que considere interesantes y de los que me apetezca hablar. En primer lugar, deciros que siempre he preferido el cine a la televisión, sobre todo porque hace años, antes de la aparición de las plataformas, las series exigían una atención bien diaria, bien semanal, un entretenimiento por entregas que obviamente mermaba la capacidad de elección y de libertad a la hora de invertir el tiempo para el ocio. De alguna manera, el seguir una serie de televisión te predisponía, y si no querías faltar a la cita, quedabas comprometido con el día y la hora a la que se proclamaba un nuevo capítulo. El cine, sin embargo, el largometraje con principio y fin, era en este sentido un formato que dejaba mucho más margen de maniobra. Se podía elegir de una forma mucho más abierta cuándo verlo y cuándo no, en sesiones de cine o gracias al alquiler del vídeo, y se sabía que en un espacio de unas 2 horas ya se había disfrutado del producto al completo. Por otra parte, el cine tenía una mayor consideración cultural y artística. Era un medio de expresión más estimado y respetado hasta el punto de que algunos de los grandes creadores audiovisuales no ponían su talento al servicio de la televisión. Sin embargo, poco a poco estos límites se han ido desdibujando y poco a poco el medio televisivo me ha ido interesando y gustando, sobre todo desde que las bienvenidas plataformas me han ido permitiendo una gran libertad a la hora de disfrutar de su contenido cuando y donde quiera. Como suele decirse, nunca es tarde si la dicha es buena. Eso no quiere decir que no haya visto o que no conozca títulos emblemáticos de diversos géneros y tendencias, como por ejemplo Heidi y La Casa de la Pradera, que son dos series que me encantan y que por edad pues son dos series que formaron parte de mi infancia. Por supuesto, Mazinger Z, que de alguna manera impactó a toda mi generación, abriendo nuestra imaginación a un maravilloso mundo de fantasía tecnocientífica. Series como Hombre rico, hombre pobre, que fue un fenómeno social de gran popularidad, y por supuesto Starsky Hutch y Los Ángeles de Charlie, que eran dos de las series de acción que más me gustaban cuando era niño, y Vacaciones en el mar, una serie muy amena y muy entretenida, cómica, dramática, de la que recuerdo que tampoco me perdía ningún episodio. Recuerdo también otras series míticas como Dallas o como Falcon Crest, que crearon personajes tan célebres como JR o como Angela Channing. Y por supuesto, Corrupción en Miami, que es un título icónico de los 80, que creó tendencias que alcanzaron, por ejemplo, pues incluso la forma de vestir. Me acuerdo también de cuando se pusieron de moda las series hispanoamericanas, como Cristal, por ejemplo, que fue tremendamente popular, pero sobre todo me acuerdo de ver una serie que creo que emitían en la segunda cadena y que creo que era, no sé si brasileña, y que se titulaba Doña Bella. Pero si tengo que destacar una serie, en este rápido resumen que estoy haciendo a manera de introducción algo improvisada, yo destacaría Verano Azul, de Antonio Mercero,
una serie que también caló hondo con personajes que forman parte de nuestra cultura popular, como el Javi, el Tito, el Pancho, el Piraña, y con momentos que son historia de nuestra televisión. Por ejemplo, la muerte de Chanquete o ese final en el que Pancho se echaba a correr detrás del coche de Bea mientras sonaba la canción del dúo dinámico El final del verano. Puedo citar también personajes como Colombo, con ese inolvidable Peter Falk, o Koyak, encarnado por Telly Balas, y su inseparable Chupa Chup, y series como Mis terrores favoritos, una maravilla de Narciso Ibáñez Serrador, o como Alfred Hitchcock presenta, con sus maravillosos capítulos independientes y conclusivos que adaptaban narraciones de autores de la talla de Robert Bloch o de Roald Dahl. Al margen de las series de televisión, hubo también telefilms de gran calidad que contribuyeron a desdibujar los límites entre el cine y la televisión, a dar para la pequeña pantalla productos de gran calidad. Por citar un par de títulos míticos, uno español y otro norteamericano, La cabina, con José Luis López Vázquez, que es un clásico incontestable, y El diablo sobre ruedas, película de Steven Spielberg, que llegó incluso a conocer estreno en la gran pantalla con un metraje extendido. El caso es que poco a poco la televisión fue borrando las fronteras que la separaban de su hermano mayor, el cine. Algunos especialistas señalan al respecto títulos emblemáticos como Canción Triste de Hill Street, pero de alguna manera suele haber bastante coincidencia en señalar Twin Peaks como el título clave que traza un puente entre ambas orillas. David Lynch, que estaba en uno de los momentos más álgidos de su carrera, tras rodar Terciopelo Azul y haber ganado la Palma de Oro del Festival de Cannes con Corazón Salvaje, unió su talento al de Mark Frost y crearon una serie de misterio que parecía querer secundar las líneas tradicionales de la novela de detectives a lo Agatha Christie, pero que de repente se transformaba en un caleidoscopio extraño, atmosférico, surreal. ¿Quién había asesinado a Laura Palmer? Era lo que menos importaba de aquel universo alucinado que, si la memoria no me falla, se inmiscuía en nuestros hogares a través de Telecinco. Creo que con capítulos dobles que obviamente machacaban los títulos de apertura, acompañados de la célebre partitura compuesta por Angelo Badalamenti. A manera de curiosidad, simplemente enseñaros un autógrafo al que le tengo mucho cariño. Yo no soy un mitómano con estas cosas de las fotografías y los autógrafos, pero hace años coincidí en el Festival de Cine de Gijón con Angelo Badalamenti y me firmó el catálogo del festival. Si os fijáis, es un fragmento de la partitura de Twin Peaks. En aquel entonces, David Lynch acababa de estrenar Fuego camina conmigo, que, como sabéis, era un largometraje para cine que mostraba los días de Laura Palmer previos a su asesinato. Me acuerdo de que Badalamenti me comentó que en esta película, muy avanzada a su tiempo, había una maestría que sería reconocida con el paso de los años. Si habéis visto la película, resulta obvio que contribuye de manera decisiva a facilitar esa dialéctica entre cine y televisión, esa retroalimentación, o incluso hoy yo ya hablaría de fusión de formatos audiovisuales. En este sentido, en el sentido de la fusión de formatos, puede interpretarse Breaking Bad, por ejemplo, como un largometraje de más de 20 horas. No es Juego de Tronos, una serie con un diseño de producción tan espectacular o más que el de grandes títulos pensados para la gran pantalla.
¿Acaso algunos críticos no votaron la tercera entrega de Twin Peaks del 2017 como la mejor película de unas 18 horas de duración del año? Apasionante resulta también la lucha entre una concepción conservadora o una concepción tradicional del cine y las tensiones que hay al parecer en Hollywood con plataformas de la talla de Netflix, de HBO o Amazon Prime, algunos de cuyos títulos son nominados a los célebres Oscars, pero que posteriormente resultan ninguneados, por no hablar de estrenos a la par en ambos medios, tal y como ha ocurrido recientemente con títulos como Mulan, Nomadland o Cruella, estrenadas en cines, y en Disney Plus, King Kong contra Godzilla, cines y HBO, o El Irlandés y Manga, en cines y en Netflix, o incluso títulos muy esperados como el montaje de Zack Snyder de la Liga de la Justicia hicieron incrementar el número de suscriptores en HBO, plataforma donde fue estrenado. Tal y como quizás también ocurra con el Dune de Denis Villeneuve, que de no ser que hayan cambiado de opinión, conocerá estreno doble en cine y en HBO. A manera de introducción, lo dicho hasta aquí puede servirnos para establecer unas bases que yo creo que nos van a servir a la hora de hablar de Too Old to Die Young. Demasiado viejo para morir joven, sería la traducción. Una serie creada por Nicolas Winding Refn en el 2019, que un par de años después he podido ver. No es que acabe de descubrir esta serie, simplemente que por motivos es una de esas cosas que quería hacer, pero que iba demorando hasta que he encontrado el momento idóneo para ello. Porque esto, amigos y amigas, no es algo que pueda verse cualquier día y de cualquier manera. Esto es Nicolas Winding Refn y exige tiempo y exige calma para deleitarse con cada uno de sus capítulos, tan solo 10, con cada una de sus escenas, con cada uno de sus planos. Hoy por hoy, Nicolas Winding Refn es uno de los nombres más atractivos del cine de autor. De nuevo estamos en esa tesitura que a mí tanto me gusta y que tanto me interesa, que nos lleva a hablar de creadores que entienden el cine de una manera personal, que utilizan el cine o la televisión para explorar, para tratar de conquistar territorios insólitos, tratando de ofrecer a los espectadores experiencias diferentes. De hecho, Too Old to Die Young nace con vocación de rareza, consiguiendo no solo fascinar a sus seguidores, sino consiguiendo también que Amazon Prime, por la singularidad de su propuesta, haya decidido lamentablemente dejar de producirla, porque su resultado final resulta aún más enigmático, poético, al ser un producto inacabado, con un final abierto y extraño. Como digo, solo vamos a tener una temporada de 10 episodios, si bien la mayoría de ellos tienen la curiosa duración de un largometraje de 1 hora y media, y son por sí mismos obras maestras pertenecientes al particular imaginario de su creador, Nicolas Winding Refn. No es la primera vez que los amantes del cine de autor sufrimos uno de estos vaivenes que obviamente tienen que ver con la naturaleza industrial de, en este caso, la televisión. La antes mencionada mítica serie de David Lynch, Twin Peaks, fue también una genialidad incompleta tras su también enigmático 18º capítulo, dirigido por el propio Lynch, que dejaba a su protagonista, el agente Cooper, magistralmente interpretado por Kyle MacLachlan, cara a cara con el abismo, contemplando su infernal naturaleza en el espejo del cuarto de baño de la habitación del hotel en el que se hospedaba. Sin embargo, David Lynch pudo desquitarse 25 años después, gracias a una tercera entrega
para la que le dieron carta blanca desde el punto de vista creativo, afortunadamente, y que desde mi punto de vista constituye uno de los productos más geniales jamás facturados para la pequeña o para la gran pantalla, junto con Too Old to Die Young. Sí, queridos amigos y amigas, tengo que reconocer que la serie de Nicolas Winding Refn me ha hecho permanecer ojiplático a través de sus largos capítulos. Verdaderos caramelos tanto para los ojos como para los oídos. Nicolas Winding Refn, un nombre un poquillo complicado de pronunciar. Me asomé por vez primera al cine de este creador de origen danés gracias a Pusher, una película de 1996 protagonizada por Kim Bodnia y que, curiosamente, en aquel lejano año contaba entre su elenco con uno de los actores más carismáticos del panorama audiovisual actual, Mads Mikkelsen, a quien hoy por hoy podemos ver en excelentes películas independientes como Otra Ronda, en superproducciones del calibre de Star Wars, Rogue One, o incluso en videojuegos como el extraordinario Death Stranding de Hideo Kojima, quien por cierto realiza un cameo en la serie de Nicolas Winding Refn que estamos aquí comentando, de la misma manera que Nicolas Winding Refn también aparece en el citado videojuego, en Death Stranding. Nicolas Winding Refn empezó a labrarse un nombre, como digo, allá por los años 90, obteniendo cierto éxito con Pusher, que era una película en la que ya podíamos vislumbrar algunas de las características posteriores de su cine, sobre todo respecto del género y de algunos de los temas que va a tratar. Cine negro, por supuesto, y el mundo de las drogas, de los bajos fondos, como enclave para una acción no exenta de pinceladas violentas. Una película que desde un punto de vista estético quedaba ligada al realismo, alejada por lo tanto de la depuración de la que posteriormente harán gala sus trabajos. Una película que en aquel entonces se acercaba más al cine de otros creadores europeos, como por ejemplo Erik Zonka o como el también danés Thomas Wittenberg. No en vano, Mads Mikkelsen es uno de los actores habituales del universo cinematográfico de Thomas Wittenberg. Sin embargo, desde Pusher se observa en Nicolas Winding Refn la búsqueda de un destino propio, la persecución de unos estilemas que acaben constituyendo un producto perfectamente identificable, un sello, una marca, tal y como ocurre con el cine del antes citado David Lynch o, por ejemplo, con el cine de Pedro Almodóvar. Así las cosas, observaréis que títulos como Bronson o como Valhalla Rising del 2008 y del 2009 respectivamente, todavía quedan algo lejos de la película que dio el espaldarazo y el éxito definitivo a su director. Me estoy refiriendo a Drive, una película de cine negro estilizada con una fotografía de vivos y contrastados colores y un ritmo pausado, marcado tanto por la calma de su protagonista, Ryan Gosling, como por su apartado sonoro y musical, configurando una atmósfera especial que la crítica se atrevió incluso a equiparar al Blade Runner de Ridley Scott, indudablemente otro de los grandes renovadores del cine negro actual y uno de los creadores estéticos más influyentes del cine de las últimas décadas. Me da la sensación que desde Drive, Nicolas Winding Refn ha empezado, en el buen sentido de la palabra, a tomarse en serio a sí mismo, a ser consciente de que pertenece a esa selecta fauna de directores con personalidad propia. Incluso su manera de promocionar algunas de sus películas, su pose
de autor me recuerda a otro de los grandes nombres del cine de autor danés, Lars von Trier. Si os fijáis bien, hay todo un juego relacionado con el protagonismo del director, tanto en el cine de Lars von Trier como en el cine más reciente de Nicolas Winding Refn. Un juego que llega incluso a la aparición del director formando parte de los universos cinematográficos creados, como si estos fueran una prolongación de su personalidad. Son, además, dos creadores que ambicionan pertenecer por igual tanto al mercado del cine de autor como al mercado más comercial, por lo que tienden a hacer un cine extraño, pero que no pretende dar la espalda al gran público porque ambos se saben rodear de estrellas de la talla de pues, Kristen Dunst, Jamie Bell o Uma Thurman en el caso de Lars von Trier, o de Tom Hardy, Miles Teller o el ya citado Ryan Gosling en el caso de Nicolas Winding Refn. Y ambos también ven sus películas estrenadas, incluso conteniendo escenas pornográficas, como es el caso de Nymphomaniac de Lars von Trier, en salas comerciales de primer orden, donde hemos de buscar los referentes del cine de Nicolas Winding Refn. En primer lugar, en John Cassavetes, uno de los grandes nombres del cine independiente americano, que va a imprimir en el director de origen danés un cierto gusto por rodar sus películas de manera lineal, siguiendo un orden cronológico para buscar una mayor verosimilitud y progresión dramática. Como antes apuntábamos, no todos sus trabajos tienen la depuración de su obra más reciente. De hecho, sus primeros títulos llegaron incluso a utilizar película en 16 milímetros para dotar a la imagen de un grano que va a desaparecer en títulos posteriores como The Neon Demon o la ya citada Drive. Por otra parte, en sus citadas películas primeras, recurre a la cámara en mano, recurso que desaparecerá en trabajos más recientes como Drive o como Solo Dios perdona. Pero es en Fear X, en el 2003, donde Nicolas Winding Refn incluye en su cine una de las referencias más obvias que contribuye a ese gusto por las atmósferas misteriosas, por los elementos extraños, incluso por los detalles oníricos y surrealistas. Me estoy refiriendo, obviamente, a David Lynch, cuya influencia en Too Old to Die Young resulta decisiva. Ello nos lleva a pensar en un referente pictórico inmediato al cine de David Lynch. Me estoy refiriendo a Edward Hopper, uno de los grandes talentos del arte plástico del siglo XX, un renovador del realismo norteamericano, con una sensibilidad especial para captar la soledad de la vida urbana y para dotar de un toque de belleza, de misterio a lo cotidiano. También quizás aspectos relacionados con la puesta en escena de Too Old to Die Young, podamos señalar el trabajo de Norman Rockwell, otro de esos grandes de la pintura, sin los que quizás no puedan entenderse algunos aspectos configuradores de artes de nuestros días, como puede ser el cine o como puede ser sobre todo el cómic. Pero sin dejar el mundo de la pintura, que me parece esencial para entender mejor el cine de Nicolas Winding Refn, citaría un pintor reciente, el anglosajón Nigel van Wyck, al que algunos señalan como el Edward Hopper de nuestros días, sobre todo a la hora de saber transmitir esa soledad en la que parecen flotar sus personajes, que parecen arrancados directamente de uno de los bonitos planos de esa maravilla para la televisión que lleva por título Too Old to Die
Jung. El contraste intenso de colores primarios, que algunos achacan al daltonismo que padece el director, nos lleva a hablar de otros referentes audiovisuales que creo también resultan esenciales para entender el conglomerado de influjos en el que se basa su cine. Por un lado, el ya citado Ridley Scott, sobre todo el Ridley Scott de La sombra del testigo, de Black Rain, pero sobre todo de Blade Runner. El universo cromático presenta claros parecidos con las atmósferas de Drive y de Solo Dios perdona. Visibles también, por supuesto, en Too Old to Die Young. Por otro lado, Gaspar Noé, puesto que la fotografía de sus películas resulta muy pareja a la fotografía de las películas citadas de Nicolas Winding Refn. Sobre todo teniendo en cuenta que ambos directores están muy influidos por el gran maestro del giallo Dario Argento. Pensemos que en el caso de Gaspar Noé incluso ha trabajado con él en su última película, Vortex, todavía no estrenada, dándole un curioso papel protagonista a Dario Argento. Y anteriormente homenajeando la estética de Suspiria, una de las obras más célebres de Argento, en el cortometraje Saint Laurent, extraño trabajo que tenéis comentado en este mismo canal. Por otro lado, la crítica más especializada ha señalado, no sin falta de razón, que The Neon Demon, una de las películas más exquisitas del cineasta danés, es una versión no confesa del dicho título de Dario Argento, de Suspiria. Yo creo que tampoco está de más señalar a Pedro Almodóvar como todos los referentes estéticos de Nicolas Winding Refn, aunque desde el punto de vista del gusto por los géneros no son autores tan coincidentes, a excepción de Matador o de La piel que habito, que me parece una de las muchas genialidades, por otra parte, del director de origen manchego. Y volviendo al juego con la pintura, yo creo que ese gusto por los colores primarios, por la parsimonia, la monotonía, la lentitud, nos llevan a otro de los grandes creadores plásticos, Andy Warhol, y en el terreno del cine a uno de sus colaboradores más reconocidos, Paul Morrissey, con quien Nicolas Winding Refn comparte un obvio gusto por la violencia explícita. Y es que el espectador que se acerque a Too Old to Die Young debe hacerlo con las ganas de disfrutar de cada plano como si de un cuadro se tratara. Pues existe en esta serie de, como digo, 10 capítulos, un mimo especial por el encuadre, la composición y los colores. Es un producto para la televisión hecho no para ser mirado, sino para ser contemplado. Así las cosas, una de sus más reseñables características es la medida, la calma con la que Nicolas Winding Refn va desarrollando su trama, dejando tiempo en cada uno de sus planos, sin prisa, para que degustemos y nos deleitemos con las poses de sus actores, con su vestuario, la iluminación y también el mimo que hay bien en sus interiores, bien en sus exteriores. Una serie hecha con el pensamiento no ya puesto en una pantalla de cine, sino en esos maravillosos televisores que van introduciéndose en nuestros hogares y que son capaces de reproducir con unas calidades insólitas los colores imaginados por el creador danés, la atmósfera única, imposible, donde se mezcla el ensueño con la pesadilla, pero siempre al servicio de uno de los principios del último cine de Nicolas Winding Refn: la belleza. Too Old to Die Young prioriza la estética sobre el contenido. No hemos de buscar en sus 10 capítulos una equivalencia con los códigos de nuestra realidad, sino una sofisticación
es una proeza metacinematográfica consciente de su naturaleza de producto de ficción. Sus personajes no viven, más bien flotan y posan para el deleite del espectador. Su universo, que destila un atractivo tan erótico como peligroso, es una conjunción perfecta de imagen y sonido, donde el movimiento de los personajes, sus voces, los planos estáticos y los tranquilos movimientos de cámara quedan siempre al servicio de una coreografía diseñada para lograr una seductora expresividad, tal y como aclarará Nicolas Winding Refn respecto de su anterior película, The Neon Demon. No hay en ella ningún tipo de juicio ni de valoración ética respecto de lo que se cuenta, sino más bien una recreación, un uso del drama al servicio de una puesta en escena que atrapa y que fascina. Asistir al desarrollo de los avatares de Too Old to Die Young despierta en el espectador el deseo de seguir contemplando, de querer descubrir más. Cada nuevo plano de esta nueva serie, meditada y pensada hasta la extenuación, es una verdadera celebración del buen gusto. En estos tiempos de prisas, de premuras, Nicolas Winding Refn se toma el tiempo necesario para desarrollar su propuesta audiovisual, imprimiendo a su narración un ritmo pausado, perfecto para un ejercicio, como digo, contemplativo, en el que los planos de cada capítulo son los necesarios. De ahí el cuidado que se desprende de cada uno de ellos. Escenas largas que se van desarrollando por vericuetos inesperados que hacen que no decaiga la emoción. Y que vaya progresando una historia de crímenes, amores y venganzas que aporta un soplo de aire a un género muy querido por su director y guionista, el género negro. Si, como he insinuado antes, importante resulta disfrutar de Too Old to Die Young a través de alta tecnología televisiva, no menos lo es hacerlo con el mejor sistema de sonido. Unos auriculares de primer nivel o una de esas maravillosas barras de sonido que podemos instalar en nuestros hogares para no perder ningún matiz, ninguna nota. Desde el viento del desierto al crujir de unos pasos sobre un suelo de madera, el vomitar estruendoso de las pistolas, el sajar de las cuchillas afiladas, de los cuchillos, las notas afiladas a un ukelele en una comisaría disparatada, o el rasgueo de una guitarra en un prostíbulo perdido en la nada del mundo, pasando por las voces de todo el elenco actoral, sin pasar por alto, por supuesto, una banda sonora excelente, compuesta en su mayor parte por Cliff Martínez, que es uno de los colaboradores habituales de Nicolas Winding Refn. Es una serie, como os digo, cuidada hasta el mínimo detalle, donde vais a descubrir interiores de ensueño, paisajes hermosos, una serie que seguro que os va a hacer desear incluso la camisa que viste alguno de sus personajes, su chaqueta, un reloj, unas botas de alguno de sus protagonistas. Hay un mimo deleitable por los objetos, una sensibilidad especial, porque todo lo que aparezca en el plano no desentone, brille con magia propia, formando parte de un mundo que apuesta por ser una obra de arte global, desde el primer título de crédito al último. Una experiencia plástica y sonora alucinante. Un cuidado especial, por supuesto, también en la selección y dirección de actores, que es una dirección de actores muy arriesgada y yo creo que al mismo tiempo muy acertada. Miles Terrier, estupendo actor, a quien descubrimos en White Plus, una de las mejores películas del 2014, a quien después le tocará encarnar al Mr. Fantástico de la Marvel
y de quien Nicolas Winding Refn sabe sacar el máximo provecho haciendo de su imperturbable y enigmático rostro otro de los grandes hallazgos de esta serie. Cristina Rodlo, bellísima y peligrosa, la redefinición perfecta de uno de los grandes iconos del cine negro, la femme fatale, la dualidad como esencia, un perfecto juego de ambigüedades a medio camino entre el bien y el mal. Sofisticadamente bella, hermosamente venenosa. Maravillosa Cristina Rodlo. Jesús Aguilera, desde mi punto de vista, el gran descubrimiento actoral de la serie, un hermoso rostro masculino para una de las creaciones más enigmáticas y fascinantes de todo el universo audiovisual de Nicolas Winding Refn. Un actor a quien pudimos ver en propuestas como El nuevo depredador, que Nicolas Winding Refn sabe potenciar hasta límites que rozan lo increíble. Simplemente perfecto, Jesús Aguilera. William Baldwin, histriónico, enervante, adorable y odioso al mismo tiempo, otro personaje perfecto para el hermoso y desquiciado universo de Too Old to Die Young. Otro personaje inolvidable, el Vigo, inmortalizado por John Hawkes, o el Teniente, protagonizado por Has Bosner, creo que se llama el actor, o el Damien, encarnado maravillosamente también por, a ver si me sale el nombre, Babs Olusanmokun. Es un nombre un poquito complicado. Obviamente no es una serie de televisión para todos los gustos, pues al margen de su belleza estética, estamos ante un policíaco descarnado que retrata aspectos sórdidos y abyectos de la naturaleza humana y que, si bien deja fuera de plano los momentos más duros, no por ello resulta menos contundente. De hecho, su tendencia a dejar que ciertos aspectos puedan ser resueltos por la imaginación del espectador aún hacen más perturbador el contenido de ciertas escenas. Como género es, como digo, un noir, que por momentos se aparta de las líneas tradicionales del género, donde os vais a encontrar detalles que os vais a encontrar a otras grandes películas, pero que por momentos, haciendo gala de la naturaleza mutante marca de su director, podría ser una película de justicieros de la DC, una versión perversa de la Liga de la Justicia, por ejemplo, aunque también tiene escenas que la emparentan con el cine de horror más radical e incluso deja una clara puerta abierta a elementos fantásticos que, como ya he dicho anteriormente, ligan la serie con el cine de Dario Argento y sobre todo con el cine de David Lynch. Too Old to Die Young, demasiado viejo para morir joven, una experiencia que no os podéis perder, disponible en Amazon Prime, un clásico inacabado, inmediato de nuestra televisión más actual. Muchas gracias.